Tenemos aquí a Leda Piñero, que es periodista de la sección internacional del Diario Universal, y justamente ella ha venido trabajando toda esta temática y la conoce bien. Leda, hay una inquietud que creo que sacó uno de el segundo de los encuestados en la calle, que tiene que ver con por qué la inmigración al norte de Europa. Es decir, por qué hay refugiados que escogen el norte de Europa. Bueno, en principio, pues, digamos que la oleada migratoria de Europa no comenzó en junio del 2015, del año pasado. Claro. Eso ya lleva varios años, unos 3, 4 años, que se ha visto que la población del Medio Oriente, huyendo de las guerras, pues ha escogido la ruta hacia Europa. Digamos que con la crisis del conflicto en Siria, que más que retroceder, pues se ha ido intensificando, pues comenzó esta oleada a partir del mediados del año pasado. ¿Por qué escogen el norte de Europa? Pues digamos que pues, sabemos las condiciones económicas de Alemania, que son bastante favorables, y además el propio gobierno alemán de la canciller Angela Merkel ofreció, digamos, abrió sus puertas, tuvo una actitud abierta hacia los inmigrantes, tomando en cuenta pues también no solo su situación económica, sino queriendo hacer valer lo que ellos llaman los valores europeos de solidaridad, etc. Pero fíjate que Alemania es una cosa, sobre todo con la canciller Merkel al frente, pero el caso, por ejemplo, el norte de Europa es Suecia, es Noruega, Exacto, sí, es Dinamarca, y son países que son bastante cerrados a esto, ¿no? ¿Cuál es la razón? Sí, a eso iba. También otros países, no solo Alemania, también Suecia y Austria en un principio tuvieron una actitud bastante abierta. De hecho, después de Alemania, Suecia es otro de los países que tiene mayor cantidad de solicitudes de asilo de los inmigrantes. Pero hay otros países que son del este de Europa, tales como Hungría, Eslovenia, República Checa, Bulgaria, pues que ellos sí son, al contrario de Alemania y Suecia y Austria, ellos tienen una actitud más cerrada al inmigrante. Y en especial el inmigrante del Medio Oriente y de los que profesan la religión del Islam. ¿Por qué? Porque sienten que esta religión va en contra de sus valores y de su cultura. Y que a fin de cuentas va a interferir un poco las costumbres de esta gente en su forma de vida. Claro, sienten miedo pues de que estas personas lleguen y comiencen a cambiar el estilo de sociedades. Pero han puesto unas normas tan draconianas que es como para claro, de alguna manera disuadir. Exactamente. ¿No? La intención de estas medidas, como por ejemplo la de Dinamarca, de confiscarle los bienes, dinero y pertenencias a los solicitantes de asilo. Estuvo también Hungría, fue uno de los primeros países que dijo que iba a levantar una valla en sus fronteras. Así fueron varios países del este de Europa levantando muros, levantando vallas. Digamos, ¿por qué sucede esto? Pues porque la oleada migratoria ha sido de tal magnitud que ha desbordado, como todos sabemos, ha desbordado a la propia Unión Europea, a sus propias instituciones. Claro, ya plantea un problema económico y social grave. Claro, esa oleada de inmigrantes que ya llegó en 2015, que supera el 1.000.000, pues ya supone cambios políticos, consecuencias políticas dentro de las propias políticas de la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? Que los partidos, digamos que son euroescépticos,
Euroescépticos quiere decir que son contrarios a la unión, a la integración europea, a que se consolide la unión. Y los llaman así euroescépticos. Se llaman así que no son tan escépticos, lo que son es contrarios a. Sí, exacto. Entonces, estos partidos, digamos que están aprovechándose de toda esta crisis desbordada. El año pasado, entre septiembre y octubre, la Unión Europea acordó un sistema para distribuir unos 160.000 refugiados. A enero solamente se han logrado distribuir 272. Entonces, digamos que todo este colapso siguen llegando, el invierno no hizo que los refugiados pararan el flujo, sino que siguió aumentando. Entonces, todo esto alimenta el discurso xenófobo y antimigratorio de todos estos partidos populistas y de la ultraderecha que han tomado auge, como se ha visto en los recientes sondeos de opinión en distintos países y en elecciones que hubo el año pasado. Varios de ellos consiguieron más escaños en los parlamentos y han ido tomando poco a poco, digamos, posiciones políticas. Y por ejemplo, para este año, en marzo, ya Alemania va a comenzar sus elecciones regionales. Después, en el año que viene, ya vienen las parlamentarias. Ahora, ¿qué se está haciendo? Que era un poco una de las preguntas también de las personas que consultamos en la calle. ¿Qué se está haciendo? Porque pareciera que nada de lo que se está acordando a nivel internacional ha dado resultado. Esta distribución de refugiados no lo dio y tampoco se ha logrado un poco hacer una distribución a lo mejor que sea más aceptable por los países. Pero a la hora de la verdad hay líderes que entienden que esto se puede convertir, independientemente de que tú cierres tus fronteras, pero por cuánto tiempo las puedes cerrar y cuánto las puedes cerrar. Esto puede llegar a convertirse en un problema que de alguna manera atice un conflicto internacional de grandes dimensiones. Pues esto no va a parar. Sí, bueno, lo que estiman las propias autoridades de la Unión Europea es que inclusive este año el flujo migratorio pueda sobrepasar el número que alcanzó el año pasado, que como ya te comenté, fueron más de 1 millón de inmigrantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta crisis ha causado como una división entre la visión que tienen los países del este, como te comenté, más cerrados a la inmigración, y la que tienen los países del occidente de Europa. Entonces, digamos que yo no sé si esto pueda causar un conflicto mayor a escala internacional, pues no sé si... La olla de presión revienta siempre por algún lado, ¿no? Sí, claro. Ellos, digamos, establecieron ese mecanismo de distribución de refugiados, pero como te explico, hay esta división entre países del este y el oeste que no se ponen de acuerdo. Y entonces la Unión Europea como tal, mediante sus instituciones, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, ellos no tienen la posibilidad de forzar a estos países, los que no quieren aceptar a los refugiados, a aceptarlos. Bueno. O sea, eso es algo voluntario. Cada país voluntariamente es el que decide. Decide si deja entrar o no, si deja entrar o no. Entonces, ahorita ellos están manejando una alternativa que es el pedirle la cooperación a Turquía, al gobierno de Turquía, para que ellos tomen medidas y frenen allí, porque en Turquía hay campos de refugiados. Sí. Bueno. Entonces ellos están tomando, digamos, están negociando con Turquía de que el gobierno de Turquía frene la entrada de inmigrantes a Europa a cambio de ayuda económica para que ellos mantengan a estos refugiados allí. Creo que, bueno, este tema de los refugiados es serio, es complejo, tan complejo como que
hay una muy grande variedad de refugiados y también hay países de países. No es lo mismo para un país como Suecia o como Dinamarca recibir refugiados que para un país como Grecia, que como estamos comentando es un país que es técnicamente quebrado, ¿no? Ahora, vamos antes de comenzar esta última parte a escuchar la segunda parte de la intervención de nuestro invitado politólogo, ¿te parece? Claro, seguro. Recientemente Alemania acaba de decretar, está estableciendo unas medidas con relación a algunos países de los cuales provienen los refugiados para declararlos países seguros, de modo tal de que el estatus de refugiados ya no sea apto para estas personas y ellos puedan expulsarlos de su territorio. Es por ese motivo que la Cancillería de Alemania y parte importante de la Unión Europea está abocada a invertir en estos países para lograr estabilizarlo. El caso de Túnez, Argelia, por ponerte dos de otros más, y evidentemente Turquía, que está recibiendo una cantidad bastante onerosa, de bastante flujo de dinero de parte de la Unión Europea para mantener los campos de refugiados y para mantener, digamos, controlar ese flujo migratorio que viene de Siria. En todo caso, es conveniente para la Unión Europea y particularmente para los países del norte de Europa que están siendo de alguna forma afectados por esta especie de invasión o por esta especie de flujo migratorio excesivo, lograr acondicionar mecanismos que permitan que se logre mejorar las condiciones para que los refugiados puedan estar en esos países. Entiendo que inclusive el paquete de ayuda que tiene Alemania para los refugiados alcanza ya los 55.000 euros, lo cual es una cantidad enorme comparada con lo que está dando la Unión Europea como tal, que son 412 millones de euros. 55.000 a 412 millones es bastante gigantesco ese trecho, ¿no? En todo caso, finalmente quiero decirles que la situación en Europa es una situación crítica y que va a afectar políticamente a la gobernabilidad de estos países si no lo toman con seriedad el asunto de los refugiados. Ahora, mientras invierten esos paquetes de ayuda y de alguna manera estabilizan los países de origen de los refugiados, sigue el flujo. Bueno, porque ya no es un problema referido solamente a Europa. Ya este problema de los refugiados en este tiempo es un problema que merece la atención mundial. De allí los esfuerzos de las Naciones Unidas, pero son insuficientes. ¿Por qué? Porque hay muchas razones, como han dicho nuestros invitados. Siempre ha habido refugiados, pero ahora las razones son diversas. Están los refugiados productos de la guerra de Siria, de toda esta turbulencia que se vive en los países del Medio Oriente, guerra que no cesa, sino que cada vez vemos se acentúa. Está el problema del terrorismo, la presencia del ISIS, que es un factor de intimidación, de miedo en muchos países, y están las razones económicas, que es lo que justifica o explica las grandes olas de migrantes africanos que llegan a esas costas. Pero cada país tiene sus propios problemas. Y lo último que ha resultado es lo que comentábamos, justamente la situación de los países nórdicos, donde allí el rechazo es por razones políticas. Han llegado al gobierno partidos con una orientación de xenofobia, partidos de derecha que dicen que no pueden seguir abriendo las puertas a migrantes que van a contaminar, digamos, esos países. Pero además está otra situación. Por ejemplo, uno de los países que más recibe migrantes es Grecia. Pero Grecia es un país quebrado, literalmente quebrado. Ahora recientemente ha habido manifestaciones porque Grecia ya no soporta más migrantes desde el punto de vista económico, porque entras a competir con una población que está sometida a grandes privaciones. Y está el resto de Europa en general, el caso de España. España, si bien las cifras indican que ha habido un mejoramiento de la situación económica, no es para alegrarse. Todavía Europa es víctima o es objeto, mejor dicho, de una recesión económica que todo indica que estadísticamente puede haber algunos avances, pero que no va a mejorar en el corto plazo. Entonces, este problema crece cada día más y es un problema mundial. De allí que ya no puede hablarse, como se hablaba antes, simplemente de las migraciones europeas, sino que es un problema que tiene que ver incluso con la paz mundial en el futuro. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.